Cuando escuchamos la expresión reino de Dios, normalmente lo relacionamos con la iglesia, con sus actividades, con el programa litúrgico o con la vida religiosa en general. Se nos ha enseñado que buscar primero el reino de Dios significa priorizar la religión, cumplir con los ritos y adherirse a una estructura eclesiástica. Pero si miramos a Jesús, vamos a descubrir que el reino de Dios no era un concepto abstracto, no era un sistema de reglas religiosas, no era una doctrina para controlar conciencias, ni una promesa de un cielo lejano. Para Jesús, el reino de Dios era una revolución en el corazón mismo de la historia. Era una ruptura con los sistemas que oprimen, que deshumanizan y controlan. Jesús no predicó un reino futuro. Jesús no predicó un escape piadoso al más allá. Él proclamó que el reino estaba irrumpiendo aquí y ahora, en medio de la miseria de aquella Galilea, en medio de la pobreza en que estaba sumida esa tierra en aquel entonces, en medio de la injusticia. Y este reino no llegaba con ejércitos, no llegaba con un poder político, sino con un anuncio peligrosísimo. ¿Y sabes cuál era ese anuncio peligrosísimo? Arrepiéntanse y crean al Evangelio. ¿Pero arrepentirse de qué? Arrepentirse de perpetuar un sistema que mata a los pobres mientras enriquece a los poderosos. ¿Creer en qué? En una nueva realidad donde los últimos son los primeros, donde los publicanos y las prostitutas entran antes que los líderes religiosos, donde el que quiera ser grande debe de servir, y donde el Mesías no se sienta en un trono, sino que carga una cruz. El reino de Dios no era un ideal abstracto. El reino de Dios no era un club de santos, sino el reino de Dios era una amenaza al orden imperial, era un grito de libertad, era una insurrección del amor contra la violencia estructural. Por eso lo mataron, porque su mensaje desafiaba a Roma y al templo, porque su mensaje llamaba a una fe que no se arrodilla ante el César ni ante los sumos sacerdotes. Hoy, ¿qué vamos a hacer con ese reino? ¿Lo convertimos en una doctrina vacía? ¿En un templo lleno de ritos sin justicia? ¿O en todo caso, nos atrevemos a vivir como Jesús lo anunció, en la calle, fuera del templo, entre los pobres, en la resistencia contra todo lo que pisotea la dignidad humana? El reino de Dios no es religión. El reino de Dios es un acto de rebelión santa.